Que nuestra oración, nuestros cantos, nuestra consagración, hermanos, sea para la gloria de nuestro Dios. Ya le hemos rogado al Señor que Él nos asista, nos acompañe, que venga el Señor a edificar nuestros corazones con su santa y su bendita palabra. Y confiamos en eso, hermano. Nunca jamás permita Dios que nosotros confiemos en nosotros mismos, en que tenemos capacidades, en que tenemos nosotros las fuerzas, el entendimiento, la comprensión para escudriñar, para entender su palabra. No, hermano, no. Que siempre nuestra confianza esté puesta en la misericordia y en la voluntad de nuestro Dios. Te invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, vamos a leer el versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así, para gloria de nuestro Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento, mis hermanos, en el nombre de Cristo el Señor. Hemos estado platicando, hermano, acerca de la necesidad de crecer. Ya vimos en otras semanas, en otras dominicales, acerca de cómo el apóstol Pedro, por un lado, ¿verdad? Él nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y como por otro lado también ya encontramos nosotros en la carta a los Hebreos un consejo, una exhortación en la cual se le exhorta a los que está destinada esta carta a que crezcan y dejen de tomar leche para poder comer alimento sólido. La exhortación está en que crezcan en su capacidad de digerir el alimento, pero no en que cambie su deseo por ser alimentados. Deben de seguir deseando el alimento, el corazón debe seguir deseando el alimento, pero como ya ha pasado tiempo, de acuerdo a lo que nos dice la carta, en aquellos hermanos, ahora les exhorta a que ya no estén deseando leche, ya no tengan necesidad de leche, sino de que empiecen a ser alimentados por una comida más sólida. Eso ya lo hemos platicado 2 o 3 veces, hermano. Y estábamos nosotros o estamos intentando ver el proceso de crecimiento, cómo se crece. Bueno, la palabra de Dios me dice que yo debo crecer. ¿Cómo es el proceso de crecimiento? Vimos acerca de que para crecer, hermano, para crecer, se crece y es necesaria la gracia de Dios. Ya lo hemos platicamos del saludo que está en la carta del apóstol Pedro y en general en las cartas acerca de gracia y paz. Y en esta mañana te invito a que meditemos, hermano,
antes de continuar con el proceso de crecimiento, que razonemos y escudriñemos unos minutos acerca de la necesidad que tenemos todos de examinar nuestro estado espiritual. Porque si no entendemos eso, nosotros no tenemos un criterio para poder decir estoy creciendo o no estoy creciendo lo suficiente o no lo estoy. Es por poner el ejemplo que usaba el apóstol Pedro cuando decía como niños recién nacidos, un pediatra tiene una tabla y hay que llevar a los niños pues cada determinado tiempo, ¿no? Quizás cada mes, cada 3 meses, dependiendo. Y cuando se lleva un niño de un mes, ¿qué hace el doctor? Lo revisa, lo pesa. Lo pesa, lo mide, lo checa y tiene una tabla. ¿Cuánto tiene su niño, señora? Ah, pues tiene un mes y ya revisa. Ah, pues pesa tanto, mide tanto. ¿Ve cómo nació? Oh, pues nació pesando tanto y ha ganado medio kilo, 1 kilo. Y ya determina de acuerdo a la tabla que tiene si el crecimiento está bien, si es correcto o si hay alguna deficiencia en su tamaño, en su crecimiento, en su piel, en general. Pero tiene un criterio, tiene una tabla, tiene una manera de saber. Va al siguiente mes, aquel niño es llevado a revisión y al otro, y al cabo de 4 o 5 meses, ya hay algo notorio si el crecimiento es correcto o si hay algún problema. No, señora, su niño ya debería de pesar tantos kilos. Le faltan, mire, lo mínimo que debería pesar es esto. Le falta 1 kilo, le faltan 2 kilos. Aquí hay algo. ¿Qué está comiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Cada cuándo está comiendo? ¿Cómo es su ciclo? ¿Cuánto tiempo duerme? Etcétera, hermano. Pero hay un criterio. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que deben de examinarse ellos mismos. Fíjate cómo dice la traducción, la palabra hispanoamericana. Dice, ustedes son los que tienen que ponerse a prueba y someterse a examen, a ver si se mantienen en la fe y si reconocen que Cristo no vive en ustedes, será tanto como no superar la prueba. Ustedes son los que tienen que ponerse a prueba. Es una obligación que tiene ¿quién? Yo. Esa es mi obligación. Yo tengo que ponerme a prueba. Yo tengo que someterme a examen. Tengo que saber autoexaminarme. Claro, hermano, el parámetro es la palabra de Dios, pero yo tengo que tener esa capacidad de poder examinarme. Porque imagínate, si nunca nos vemos al espejo, si nunca nos autoexaminamos, pues entonces no tenemos una idea de cuál es nuestro estado real. Y el apóstol exhorta a la iglesia y les dice, ustedes son los que necesitan ponerse a prueba y someterse a examen. Si aún las cosas, hermano, las cosas materiales como un auto, como inclusive una casa, tiene que tener una revisión cada determinado tiempo. Cada determinado tiempo hay que llevar el carro a que lo cheque. Hay que checarle el aceite. ¿Cada cuándo hay que checarle el aceite a un carro? ¿Cada cuándo se le checa el aceite a un carro, hermano Luis? Cada que lo va a prender. Cada que lo va a ocupar. Si diario lo ocupa,
Diario lo debe de checar. Porque si no lo hace, hermano, corre el riesgo de que si hay alguna fuga, si está gastando, se quede sin aceite y sufra una falla que quede inservible aquella máquina. Y si va en un viaje, si se hace un viaje a Chihuahua, a Sonora, a Guatemala, donde tú quieras, imaginarte que son horas y horas de viaje, ahí lo recomendable es checarle los niveles, pues cada 2 horas, cada tres, cada que se para uno a cargar gasolina y X, checar los niveles, porque está en un uso intensivo, en un uso constante. Nosotros tenemos la obligación de saber examinarnos si estamos en fe. Si nuestra fe está creciendo, si nuestra fe está menguando, todo, hermano, todo creyente que se acerca al Señor y toma con seriedad y con compromiso su fe, todo aquel que tiene la intención de tener una fe real, no una fe social, porque estamos rodeados nosotros de una ideología en la que la fe es algo así como, pues tengo que tener fe, tengo que ser miembro de una iglesia, tengo que apoyar a un partido político y tengo que tener preferencia por un equipo deportivo. Como algo nada más para pertenecer. Yo soy del club de aquel equipo. No, yo soy de los que apoyan a este partido. No, yo soy de los que están en esta congregación, en esta fe. Como algo social. Pero el que tiene intención de pasar de una fe social a una fe real, entra en un proceso de crecimiento. Empieza a crecer, porque se empieza a comprometer, porque empieza a llevar su fe a la práctica y eso hace que crezca, empieza a tomar leche, como dice el apóstol Pedro, y tiene que empezar a crecer, a desarrollarse, cuando su fe está basada en la escritura. Pero hermanos, todo aquel que inicia un proceso de crecimiento, absolutamente todo, se enfrenta a un momento o a momentos en los cuales el crecimiento se vuelve difícil de sostener. Crece 1, 2, 3, 4 semanas, crece en una cosa, en otra, pero llega un punto en el que entra en un estado en que ya no es tan sencillo, en que ya no es tan fácil y puede entrar en un estado de, fíjate, hay una diferencia muy grande, estabilidad y estancamiento. Son cosas diferentes. Hay quien cree que está estable, pero no está estable. Se estancó. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hace unas semanas poníamos el ejemplo de un vaso medio lleno y un vaso medio vacío? Y que decíamos, ¿cuál es la diferencia? Pues los dos son de 350 mililitros y los dos están exactamente a la mitad, pues no veo la diferencia. Bueno, la diferencia es que el que está medio lleno está en un proceso de llenado, está creciendo su contenido, y el que está medio vacío es el que está en un proceso, hermano, de vaciarse. Y en la carrera del cristiano, cuando se llega en esos momentos en los que decimos, bueno, yo hace tiempo pensaba así, pero mi fe ya creció, yo ahora pues tengo una fe mayor que antes, una fe mejor,
y ahora estoy en este estado. Bueno, yo ya estoy estable. Pero, hermanos, la fe no puede permanecer en un mismo estado. O crece o decrece. No puede quedarse. Ya llegué a un nivel. ¿Sabes cuál es el nivel en el cual ya debería de estar estable y quedarse en ese nivel? Pues la medida es la perfección, el blanco perfecto que es. Mientras no lleguemos a esa estatura de fe, mientras no lleguemos a esa estatura de compromiso, mientras no lleguemos, hermano, a esa estatura de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces la necesidad es crecer, crecer. Y el que no crece, pues se estará en un nivel, un tiempo, un día, una semana, un mes, si tú quieres. Pero al cabo del tiempo, al transcurrir de los días, ese que iba creciendo, por haberse detenido ahí, empieza a irse para atrás. Eso es irremediable. Ya en otras semanas también leímos en Hebreos, ¿no? Hebreos 5, 12, 14, no lo busquen, yo se lo leo, hermanos, en donde dice que debemos de dejar de ser niños y que ya debería, le dice a los hebreos, el escritor, que ya deberían de ser maestros. Y fíjate cómo dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Ya es hora de que sean maestros. Fíjate la expresión. Ya es hora. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Es como el estudiante, el que entra a la escuela para ser maestro, a la normal, o entra a la carrera para dar clases de cierta materia. Entra y pasa un mes, pasa un año, pasan dos, y si la carrera es de 4 años, de 3 años y medio, pues llega un momento y llega un día, llega una fecha en la que dice el maestro, ahora sí, a ver, vamos a hacer el examen, porque ustedes ya es hora, ya es hora. Hoy hacemos el examen, en 8 días es la graduación, y bueno, pues salen a hacer su servicio social y salen a trabajar porque ya es hora. Y el apóstol, bueno, el Espíritu de Dios, hermano, el escritor de la carta a los hebreos, hace referencia a un hecho así y dice, ya es hora. Ya llegó el momento, ya llegó el tiempo en que ustedes deben de ser maestros. Ya deben de haber crecido, ya pasaron los días, ya pasaron los meses, ya pasaron quizás los años y ustedes ya debieron de haber tenido ese crecimiento. Esto es, hermano, en general, una situación en la que debe de tener cuidado y debe de poner su atención todo, todo creyente. Se debe de examinar el que tiene 15 días, que decidió caminar en obediencia, que decidió creer en el Señor, comprometerse, como el que tiene un mes, como el que tiene un año, como el que tiene 10 años, como el que tiene 20 años. Debe de examinarse todo creyente. Este es un requerimiento, este es un mandamiento para todo creyente.
todos, para todos. No hay quien se escape, hermano, de esta necesidad. Tiene que examinarse, tiene que examinarse. Si no está creciendo, debe de hacer algo, debe de actuar. Porque ¿para qué es un examen? No es un examen, no se hace porque sí. ¿Para qué se hace un examen? Para hacer una evaluación y para tener una acción dependiendo del resultado. Vamos al doctor y nos hacen exámenes, no los hacen nada más por distracción, sino que hay que ver de qué tenemos carencia en nuestro organismo o qué niveles están alterados, son mayores o son menores de los indispensables, de los correctos, y en función al resultado hay que actuar de la misma manera, hermano, de la misma forma. Nosotros tenemos que saber cómo examinarnos. La pregunta es, hermano, ¿sabemos examinarnos? Fíjate lo importante que es, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate la importancia que le da, porque dice nuevamente el texto de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. O no conocéis, o no se conocen ustedes mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La versión, la palabra hispanoamericana dice, y si reconocen que Cristo no vive. Y esas dos palabras, hermano, las vamos a subrayar de una manera simbólica en nuestra mente. Cristo está, Cristo vive en vosotros. Y es lo que nosotros tenemos que examinar, si Cristo está y si Cristo vive en nosotros. ¿Te das cuenta que de acuerdo al texto no hay un nivel intermedio? O sea, o está o no está. No es como que es que está menos o está más. No, o está o no. Así de importante es la prueba. O está o no está Cristo viviendo en nuestros corazones. Examinaos a vosotros mismos. Ahora regresamos a la pregunta. ¿Cómo puedo yo evaluarme? ¿Cómo me evalúo si Cristo está en mí? ¿Cómo? No habla, hermano, ya de una perfección. Si el hermano cometió un error, Cristo no vive en él. Ya está condenado el hermano. Cometió un error. No está hablando de una perfección absoluta, pero sí está hablando del estado, del progreso. ¿Voy creciendo o voy decreciendo o voy para atrás? Si yo no me sé examinar, hermano, mi percepción está alterada. Mira, te pongo un ejemplo. Este proceso de crecimiento, el Señor nos lo ilustra, ¿no? Como que debemos crecer, que debemos madurar, que debemos de correr la carrera, que debemos de pelear la buena batalla. Pero tú imagínate que tenemos por objetivo llegar al Zócalo.
Para allá vamos y ese es el objetivo. Y el lunes caminamos 10 pasos, vamos avanzando. El martes caminamos 2 pasos, vamos avanzando. El miércoles caminamos 20 pasos, vamos avanzando. Pero luego llegamos a un punto en el que ya el sábado, pues no dimos ningún paso, ni para atrás, ni para adelante. El domingo nos regresamos 2 pasitos. El lunes nos regresamos 1 paso. El jueves nos regresamos 4, 5 pasos. El viernes nos regresamos 3 pasos. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuántos pasos para atrás dimos? Perdiste la cuenta. Perdimos la cuenta. Porque no lo estamos monitoreando. Bueno, son 20 pasos que di para atrás. Y la siguiente semana doy 2 pasos para adelante. Y luego no doy ningún paso. Y la siguiente semana doy 3 pasos para adelante y luego no doy ningún paso. Y al siguiente día doy 1 paso para atrás. Y así me la voy llevando. Y como yo percibo, no, claro que sí, hermano, si el jueves di 3 pasos y el sábado di 1, voy caminando. Sí, hermano, gracias a Dios yo voy caminando, yo voy avanzando. Sí, hermano José, pero usted dio 5 pasos, usted lleva 30 pasos para atrás, ya cuando menos se da cuenta ya lleva 50 pasos para atrás. Pero yo percibo que voy avanzando, porque yo solamente estoy contando los pasos que doy hacia adelante y no voy contando los pasos que estoy dando hacia atrás. Ni estoy considerando tampoco que tengo un tiempo para llegar allá, no es una eternidad. Tengo un tiempo estimado para llegar hacia allá. Y mi tiempo se está terminando. Y debo de medir el avance que tengo yo a la meta en función al tiempo que tengo para llegar a ella. O sea, ¿te das cuenta lo importante que es tener una percepción correcta, real, de nuestro avance, de nuestro crecimiento? Bueno, eso es ilustrándolo como si fuera llegar a una meta, llegar a una distancia. Pero estamos hablando de crecimiento. Ahora, ¿cómo puedo yo examinarme en mi crecimiento? ¿Cómo sé si estoy creciendo en fe? ¿Cómo sé si estoy creciendo en la salud de mi alma? Si estoy creciendo en el servicio a Dios, si estoy creciendo, hermano, en ejercer mi fe, en esperanza, en obediencia. ¿Cómo evalúo yo esas cosas? Mira, el decrecer, que es lo contrario a crecer, es la acción de disminuir o menguar gradualmente en tamaño, cantidad, intensidad e importancia. 4 cosas, hermano. Tamaño, cantidad, intensidad e importancia. En estas 4 cosas, si yo trato de evaluar mi crecimiento espiritual, lo podemos ilustrar, hermano, de la siguiente manera. ¿En dónde está la fe? ¿En dónde pone Dios la fe? En el corazón. En el corazón de aquella mujer Lidia, dice que estaba predicando el apóstol Pablo y el Señor abrió su corazón para que ella estuviera atenta a lo que hablaba el apóstol Pablo. Pero en la traducción, la palabra hispanoamericana dice, el Señor tocó su corazón para que aceptara las explicaciones de Pablo, o sea, para que creyera. La fe la deposita el Señor en el corazón, eso está en Hechos 16:14,
no lo vamos a buscar después con calma si ustedes quieren corroborarlo. Pero si la fe está en el corazón y nosotros debemos examinar el estado de esa fe en nuestro corazón, bueno, entonces pongamos una ilustración. El corazón es un cofre y ahí está depositada la fe. Ahora pensemos, esa fe, ¿qué tanto lugar ocupa en el cofre de mi corazón? Imagínate que abres tu corazón. Vamos a abrir nuestro corazón. ¿Qué encontramos? ¿Qué tanto lugar ocupa mi fe? ¿Qué tanto lugar ocupa mi deseo y necesidad de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto lugar ocupa mi deseo y necesidad de alimentarme de la palabra de Dios? ¿Qué tanto lugar ocupa de ese cofre que es mi corazón mi necesidad de alabar, de bendecir y de sentir la presencia de Dios? ¿Qué tanto lugar? ¿Y qué tanto lugar ocupa mis propios pensamientos, la búsqueda de mi propio bienestar, el deseo y la necesidad de saciar mis deseos, la necesidad de alimentarme de lo que el mundo me ofrece, la necesidad de saciarme a mí mismo, incluso, hermano, la necesidad de separar la fe de todos los aspectos de mi vida, dejando solamente algunos específicos. Mi fe, ahí está. ¿Cuándo la ocupas? La ocupo cuando voy al culto. La ocupo cuando hago oración en mi casa. Ahí ocupo la fe. En todas las demás áreas de mi vida hago una división. Es que, hermanos, es que todo, o sea, todo quieren relacionarlo y muchas veces quien no entiende la fe lo ve de esa manera. Es que para todo quieres meter a Dios. Quieres meter a Dios en tu trabajo. Quieres meter a Dios en tu familia. Quieres meter a Dios hasta cuando vas a alguna distracción. Ahí te estás metiendo a Dios. Y esas son otras cosas. Tienes una vida. Tú tienes una vida. ¿Por qué? Porque el grueso de la gente, la generalidad, hermano, del pensamiento de este mundo, es que la fe es para usarse el domingo o cuando hay necesidad y ya. ¿Qué lugar ocupa la fe en mi corazón? Y dijimos, hermano, que no solamente es el tamaño, la cantidad que hay de la fe y su práctica, el amor, la esperanza, lo de Dios en mi corazón, la intensidad en la que esa fe vive en mi corazón y se manifiesta en mi corazón. ¿Qué tan intenso es lo que yo creo y lo que yo siento por Dios? ¿Qué importancia tiene Dios en mi corazón? Eso es un análisis, un examen para ver el estado y el nivel de crecimiento que tengo yo en mi carrera, en mi camino, en mi desarrollo espiritual. Y tenemos que estar conscientes. ¿Cada cuándo crees tú, hermano, que sea prudente evaluar nuestro estado espiritual? ¿Cada cuándo? ¿Si será diario? ¿Por qué diario? ¿Por qué diario? Porque, hermano, bueno, en un minuto puede cambiar nuestro estado. En un instante.
Pero si nosotros por lo menos cada día, mira, la oración de la noche, cuando oramos antes de dormir, debe de ser una evaluación, hermano. O sea, no nada más es la petición, debe de ser una reflexión y una evaluación. Este día di un paso hacia adelante, no di ningún paso hacia adelante, o quizás di un paso hacia atrás. Si yo me evalúo diariamente, constantemente, eso me va a permitir poder comprender al cabo de una semana, esta semana crecí, me detuve o incluso voy de regreso. Y tengo que estar consciente, tengo que entenderlo, tengo que saberlo, hermano. Mira, dime que no. Cuando nos proponemos una meta, estamos checando. No, si nosotros decimos, por decirte algo, vamos a juntar, a hacernos un propósito, hermanos. Vamos a juntar 10,000 pesos para echar la loza. Y todos nos unimos en ese sentimiento. ¿Cada cuándo te gustaría que se dieran cuentas? Vamos a trabajar, vamos a vender cosas, vamos a ofrendar, ¿Cada cuándo te gusta que se den cuentas? Diario. Pues por lo menos cada que se da, ¿no? Hermanos, porque imagínate que se te empiezan a hacer cuentas y te dicen en un pensamiento así, que dicen, hermanos, llevábamos 5,000 pesos, pero ahora tenemos 5,000 pesos. ¿Qué dirías? Gloria al Señor. No. Y a los 15 días, pero tú estás ofrendando, pero tú estás trabajando. Bueno, nosotros fuimos testigos de una ofrenda eterna que llevaba muchos años y pues no pasaban de la misma cantidad y a veces era menos. ¿Cómo? O sea, ¿eso cómo? Y luego preguntaban y decían, ¿por qué los hermanos ya no querrán trabajar? Es que ya nadie quiere trabajar, hermano. Ya no hay amor, ya no hay fe, ya no hay... No, 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 es que no hay fe. Es que el examen, es que la prueba me está diciendo que no vale la pena. Que no vale la pena. Nosotros tenemos que tener, hermano, la capacidad de examinarnos, porque si no podemos estar en esa circunstancia también, podemos estar corriendo una carrera a la que nunca vamos a llegar a la meta y podemos pensar que estamos en un proceso de crecimiento y nunca vamos a llegar a la estatura adecuada. Vamos a estar en un proceso de maduración en el que, pues como se dice de una fruta, ¿no? Ya se pasmó. ¿Por qué se pasmó? Porque esa nunca va a madurar. Ya no. Va a pasar de estar verde a pudrirse, pero nunca va a estar en su estado óptimo para ser consumido. Ya no, se le pasó su tiempo. Es indispensable que nosotros podamos hacer un examen, un autoexamen, hermano. Un autoexamen. Y es necesario que cuando hacemos ese examen lo hagamos siempre dentro de los parámetros que me muestra las escrituras. Eso, hermano, nos tiene que acompañar toda nuestra carrera. De esto, hermano, se tiene que volver a hablar en 3 meses. De esto se tiene que recordar en 1 año, en 5 años. Hermano, ya tenemos 30 años pues, que estamos caminando, esforzándonos en el camino del Señor y todavía tenemos que autoexaminarnos. Sí, desde luego,
desde luego que sí. A menos, hermano, que queramos no autoexaminarnos, sino más bien autoengañar. Y tú observa, hermano, cuántos creyentes juran y perjuran que van avanzando, que están creciendo. Hermano, ¿cuántos años tiene usted que conoce el Evangelio, hermano? Tengo 15 años en la verdad. Tengo 20 años en la verdad. Tengo 30 años, hermano. Y el crecimiento en su vida, en su corazón, corresponde a 30 años, corresponde a 20 años. Y tristemente a veces vemos que tiene más manifestaciones de crecimiento el que tiene un año, el que tiene 6 meses, que el que tiene 20 años, 30 años. Pero en su percepción va hacia adelante. En su percepción ya no necesita crecer, ya creció lo suficiente. A ver, ¿cuál es el principal mandamiento, hermano? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el cofre de mi corazón, Dios desea que esté ¿cómo? ¿Lleno de qué, hermano? Lleno de Dios. Oye, entonces, ¿yo no puedo amar a mis hijos? ¿Y cómo le hago? Porque yo tengo que amar a Dios con todo. Entonces ya no, yo te quisiera amar, pero no puedo porque tengo que amar a Dios. No, no se refiere a eso, hermano. Pero el lugar, en nuestro corazón, hermano, hay un altar, hay un lugar especial. Y ese lugar desea, o más bien fue hecho, fue diseñado para que Dios esté en ese lugar. Mira, el altar del corazón del ser humano, hermano, le corresponde únicamente a Dios. Ahí sí, en ese altar no hay espacio para nada y para nadie. Esa es la meta. Cuando nosotros iniciamos nuestra carrera de fe, esta es la meta: amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Esa es la meta, esa es la maduración, eso es a donde deseamos, a donde necesitamos lugar. En eso consiste la batalla, en llegar a ese estado. Pero estoy camino realmente a llegar a ese punto. No es de un momento a otro, hermano. La vida y las circunstancias y nuestra conducta nos va manifestando qué tan real se va haciendo eso o qué tan irreal se va volviendo. Porque digo, nosotros de palabra podemos decir, no, sí, hermano, yo amo a Dios sobre todas las cosas. De palabra, de labios. Eso es fácil. Por eso el Señor les decía, este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mi examen consta en saber qué tan cerca estoy de esa meta, hermano. Ahora, si yo no he llegado a esa meta, debemos de entender una verdad y una realidad. Si Dios todavía no llena la plenitud del altar de mi corazón, es porque allí hay algo que no es Dios. Porque vacío no está. No, hermano, pues es que en mi corazón, pues no hay nada. No, no es verdad. No, no es verdad, no es verdad. No es verdad, hermano. No es cierto. Aún el que diga que no cree en nada,
¿Qué está en el altar de su corazón? El que dice que no hay Dios. Lo dice la palabra del Señor. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y en el altar de su corazón está la necedad. Pero no cree en Dios, pues por eso. Está una necedad en su corazón. Yo te invito, hermano, a que nos acostumbremos a vivir en un examen continuo. ¿Qué estado hay en mi corazón? ¿En qué estado está mi corazón? ¿En qué estado está mi fe? ¿Qué hay en el altar de mi corazón? ¿Qué hay en el altar de mi corazón, hermano? ¿Qué hay? Todos estamos en un proceso de llenar, de que ese altar esté pleno de la presencia de nuestro Dios. Pero, hermano, sí es indispensable que yo sea sincero conmigo mismo, sea honesto conmigo mismo, que hay en el altar de mi corazón. Y, hermano, ¿cómo podemos nosotros entender esas cosas? ¿Cómo podemos? Bueno, eh, yo tenía la intención, hermano, espero que se pueda, de hacer unas listas para que cada uno de nosotros podamos autoevaluar nuestro estado. Mira, si nosotros, yo lo he intentado, pero si te soy honesto, no lo he logrado de llevarlo a cabo sistemáticamente. Pero si yo en la noche, todos los días, tomo mi hoja y tomo mi lista y trato de evaluarme y le pongo, hoy hice oración al despertarme y le pongo una palomita porque sí hice. Leí 5 minutos la escritura para empezar el día o 10 o lo que yo destine, sí lo hice. Ah, qué bueno. Y así voy evaluando las cosas que yo sé que necesito para poder caminar, para poder crecer. Y cuando yo en la noche tome mi hojita y diga, hoy hice oración al despertarme, no, un tache. Pero no nada más poner el tache, sino que yo tenga la oportunidad de hacer una pequeña anotación. ¿Y por qué no hice oración? Porque me desvelé. ¿Y por qué me desvelé? Pues porque a lo mejor estaba yo distraído, platicando, viendo la tele, etcétera, lo que tú gustes. Ah, bueno, eso fue el lunes. Al cabo de la semana, yo me voy a dar cuenta cuántas veces dejo la oración al despertar porque estoy cansado y yo me estoy ocupando de otras cosas, sabiendo que tengo que tener tiempo. Porque hay cosas, si tú te fijas, hay cosas que decimos, no, sí o sí lo tengo que hacer. Sí o sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es importante. Un muchacho que va a la escuela, pues tiene que ir a la escuela. Y si no va a la escuela, tiene que justificar que no fue. Pero no decir, ay, es que se me hizo tarde. No, tiene que llevar un justificante. Estaba enfermo, X. Una situación extraordinaria. Yo tengo que poder saber, hermano, por qué cosas no estoy creciendo. ¿Por qué razones no estoy creciendo? ¿Por qué razón el sábado no hice oración en la noche? ¿Por qué oración el jueves? Y ahí me voy a ir dando cuenta cómo hay patrones. ¿Cuántas veces a la semana lo dediqué a lo mejor a
no sé, a ver una serie, a distraerme, o porque me sentí cansado. Pero tú no te has dado cuenta, hermano, que a veces es engañoso el corazón, y lo dice el Señor, que el corazón del hombre, ¿cómo es? Es engañoso y perverso. ¿Por qué cosa, hermano, estamos impidiendo que Dios tenga el lugar que le corresponde en nuestros corazones? ¿Qué hay en mi corazón? Porque haz de cuenta que quisiéramos nosotros introducir al Señor, pues es que no cabe, no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque el lugar está ocupado. Y una cosa difícil de a veces de aceptar, de entender, hermano, es que cuando yo pongo algo en el lugar que le corresponde a Dios, lo que estoy haciendo es provocar a Dios a ira. Si es el altar, y el altar es pues para adorar, y yo pongo en ese lugar a algo que no es Dios, ¿qué estoy creando? Sí. Estoy provocando a Dios a hacerlo, pero estoy creando un ídolo. Y hermano, esto es una realidad. Todos tenemos ídolos en nuestro corazón que necesitan ser derribados y destruidos. Y algo triste para nosotros cuando no permitimos que la palabra de Dios cumpla su función, hermanos, es que si nosotros no bajamos del altar lo que está ocupando el lugar de Dios, y si Dios nos ama, y si Dios se ha comprometido con nosotros, entonces el que va a bajar de ese altar al ídolo que yo estoy poniendo es el Señor. Y eso duele, hermano. El Señor siempre le dijo al pueblo de Israel, y destruiré vuestros ídolos. Y dice, fíjate, en el libro de sabiduría, en la Biblia católica, ese libro no lo tienen nuestras Biblias, pero dice, maldita la madera de la que se hace un ídolo. Maldito el ídolo y el que lo hace, este por haberlo fabricado y aquel porque siendo cosa que se pudre, fue llamado Dios. Dios aborrece tanto al malo como al mal que hace. Y tanto la obra como el que la hace serán castigados. Hermano, lo que yo ponga en mi corazón antes que Dios, lo estoy maldiciendo. Porque mi corazón no está hecho para tener eso en ese lugar. Hermano, entonces no me tengo que esforzar yo por trabajar y por mejorar. Claro, claro, porque Dios también nos ha dado una dignidad y nos da su ayuda para que nosotros trabajemos, para que nosotros progresemos, para que nos sustentemos, hermano. Claro que sí, es nuestra obligación. El que no trabaja, que no come. Entonces no puedo querer a mis hijos, no puedo. Debes de querer a tus hijos, debes de querer a tu esposa, debes de querer a tu esposo, debes de querer a tus semejantes, a tus hermanos, claro que sí. Y no deben de tener un lugar especial en mi corazón, sí. Pero todo en su orden y todo debajo del altar. Todo debajo, no en el altar. ¿Y cómo sé cuál es el altar? Ah, pues muy sencillo, muy sencillo. Lo que con los hechos declaramos que es más importante, eso es lo que estamos poniendo
en el altar. Y te das cuenta, hermano, con qué facilidad hacemos a un lado al Señor para poner otra cosa. Facilito, rápido, hermano, rápido. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad, con inclinación a lo malo, al pecado, eso es parte, pero tenemos que luchar contra esa forma de vivir. ¿Con qué facilidad? No me digas que tú no sientes feo, hermano. Si alguien te dice o hace un compromiso contigo y luego no lo cumple y te da como justificación una cosa que a todas luces está fuera de toda dimensión. Vamos a hacer esto, sí, vamos a hacerlo. Bueno, pero vamos a vernos en tal lugar, vamos a vernos ahí en el centro, en el Metro Insurgentes, y nos vemos a las 4 de la tarde. Sí, vamos a hacer el compromiso. Y luego ahí estás y no llega. Y te dice, le hablas y no te contesta, y cuando te contesta, te dice, es que, ¿qué crees? Que la verdad, ya iba yo para allá, pero pasé por una cafetería y vi una amistad, y ya me quedé con él platicando, y ¿qué sentimos? Pues digo, qué bueno que te lo encontraste, pero no lo podías saludar, pedirle su teléfono, hacer una cita y llegar al compromiso. Y más aún, hermano, cuando el compromiso es para su bien. Te pongo por ejemplo, cuando se daban aquí las despensas. Te lo pongo como ejemplo. Para dar las despensas, se tiene que recibir el camión a la hora que ellos dicen y que ellos quieran. Ellos dicen el jueves 1 de mayo llega a la despensa y aquí hay que estar. Porque si tocan la puerta 2, 3 veces y no sale nadie, se regresa y las despensas ya estaban pagadas y no hay reembolsos. Entonces, había que estar disponible y no decían llega a las 10, podía llegar a las 9 de la mañana como podía llegar a las 3, 4 de la tarde. Entonces hay que tener disponibilidad de horario. Y luego una vez que llega hay que bajarla. Hay que contar dulce por dulce, cacahuate por cacahuate, todo bien contado porque todo está contabilizado y que esté en buen estado. Después de contarlo, hay que seleccionarlo, hay que armar las despensas. Después de armar las despensas, bueno, hay que avisar y para que empiecen a venir y hay que entregarlas y contarles a cada uno lo que se les está dando. Y luego hablaban por teléfono. ¿Qué cree que no voy a poder ir por mi despensa? ¿Por qué no voy a poder venir por su despensa, vecino? Es que tengo una fiesta. Ah, es que pero guárdemela, yo voy si era el jueves, yo voy el lunes. Sí, pero trae yogur, pero trae carne y eso tiene que estar congelado. Sí. No, es que yo voy el lunes, de veras, es que no. Pues eso implicaba que nosotros teníamos que sacar lo que teníamos en el refrigerador para guardar las despensas de los que no podían venir por las despensas. Oiga, señora, no vino por su despensa el día que... No, yo voy el miércoles, pero voy temprano. Voy a las 7 de la mañana, oiga, no. Oh, pues si no estamos a su... Nosotros también tenemos que trabajar y que hacer nuestras cosas. ¿Por qué no vino por su despensa? Ay, no, es que ya no pude, se me hizo tarde. No, señor, no. Si el bien es para usted, ¿qué crees tú que piense el Señor, hermano? Cuando nosotros ponemos otra cosa que no es Él en el altar de nuestro corazón. Y la verdad, hermano, la realidad es que
no hay quien se escape, hermano, de tener que analizar todas estas cosas. Y todos tenemos cosas que quitar de nuestro cuerpo. El que diga que no, hermano, pues realmente la mentira sería lo primero que tiene que quitar del altar de su corazón. Porque sí, es que es real. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, aprobados a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, hermano, porque si nos descuidamos, llegamos a un estado de reprobación, Dios es bueno, hermano. Dios es paciente. Dios entiende que es un proceso en nuestro corazón, que nosotros tenemos que llevar ese proceso, que caminar esas distancias para que nuestro corazón esté convencido de que Dios es lo más importante. Y eso lleva un proceso. Lleva un proceso. Lo vamos descubriendo a través de lo que vivimos, de lo que padecemos. Pero eso no quiere decir que Dios permita que nosotros lo vayamos relegando a un segundo lugar. Al contrario, si Dios para mí hoy es importante, hermano, mañana, y eso por pura lógica, hermano, por pura lógica. Nada más por pura lógica. Porque si Dios me dio hoy la vida, pues yo tengo que ofrecerle el día de hoy 53 años de vida. Pero si Dios me concede cumplir 54, pues le debo más. Le debo un año más de vida, le debo un año más de sustento, le debo un año más de salud, le debo un año más de protección, le debo un año más de su misericordia. Entonces, tiene que ir creciendo mi gratitud, porque todos los días estoy recibiendo de Dios. Entonces, tendría que ir creciendo por lógica, por lógica. ¿Cuánto le debes al hermano? Le debo 10 pesos. Pero diario me da 10 pesos. Oye, pues entonces, de aquí a un mes, de aquí a un año, ¿cuánto le vas a deber? Pues debe de haber gratitud tuya para... Y son 10 pesos. Ahora imagínate tú la vida, el respirar, el alimento, hermanos. Tenemos que entender eso y tenemos que acostumbrarnos nosotros a examinarnos, a auto. ¿Por qué dice autoexaminaos? ¿Por qué dice examinaos a vosotros mismos? Pero hay otro aspecto, hermano, muy importante. ¿Por qué no dijo el apóstol Pablo? A ver, yo voy a ir con ustedes y los voy a evaluar. Entonces yo voy a decir, el hermano fulano está reprobado, el hermano sutano está reprobado. ¿Por qué no? ¿Por qué primero les dice que ellos mismos tienen que examinarse? Si tú lees la carta con calma, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo les está dando una oportunidad y les dice, ¿no? Examinaos a vosotros mismos. Pero más adelante, el apóstol, fíjate cómo dice en el versículo 9, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. El apóstol Pablo iba a ir a visitar a la iglesia de Corinto.
Y les dice, examínense, hermanos, examínense si están en fe o si están reprobados. Si están reprobados, corrijan eso, corríjanse para que estén aprobados. Pero más adelante les dice, os escribo esto ahorita que no estoy con ustedes, porque cuando yo vaya, no quiero usar de severidad. No quiero usar de severidad. Ya habían tenido una experiencia, hermano. En la primera carta cortó a un hermano que tenía por mujer a su madrastra y prohibió que le hablaran. Y en otra ocasión, dice el apóstol Pablo, dice, al cual entregué a Satanás. Diótrefes me ha desamparado, amando más a este. Al cual entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay un punto en el que Dios nos dice, examínate, chécate. Antes de que el Señor, hermano, venga a nuestra vida y Él nos muestre el estado real de nuestra vida y de nuestro corazón, pero entonces el Señor ya tiene que usar de severidad y nos tiene que disciplinar, nos tiene que disciplinar. Si nos ama, a todo aquel, dice, que ha aceptado, instituido, ¿cómo? ¿A quiénes son a los únicos que el Señor no reprende? No disciplina, perdón, porque es diferente. La disciplina es para los hijos de Dios. Y la reprensión y el castigo es para los rebeldes. Hermanos, hoy o mañana o en un mes o en un año nos va a visitar el Señor. Nos va a visitar. Y a Él no lo vamos a poder engañar ni vamos a justificar nuestro estado. Él nos va a declarar el estado en el que estamos. ¿Qué mejor que cuando el Señor nos visite en ese sentido, en esa alegoría, en esa expresión, estemos nosotros en comunión y en esfuerzo por crecer, por madurar? Es lo que nos corresponde, es lo que nos toca, hermano. Crecer. Crecer significa que Dios ocupe su lugar en nuestro corazón. Su lugar en nuestro corazón, hermanos. No lo tomes tú como un reproche, porque no lo es. Esto lo tenemos que tener entendido todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y si lo haces tú de sincero corazón, y si lo hago yo de sincero corazón, hermano, nos damos cuenta de la realidad del estado de nuestro corazón. Y dándonos cuenta, entonces, ahora sí, poner todo el empeño en nuestro proceso de crecimiento. Debo detectar en qué no estoy creciendo para poder llegar al crecimiento. Valoremos, hermano, la oportunidad que tenemos de acercarnos al Señor, de poder nosotros entender estas cosas antes de que sea tarde. Todos van a entender su estado, pero muchos lo van a entender cuando ya no puedan hacer nada. Y te lo dice tu hermano con conocimiento de causa, hermano. No creas que, no te lo digo como regañándote, no te lo digo como
reprochándote, no, porque no es esa mi intención. Te lo digo como una prevención. Como lo dijo el apóstol Pablo, les estaba previniendo. Porque voy a ir y yo voy a actuar con severidad. Pues no sea, hermano, que venga el Señor y actúe con severidad. Porque si tú crees, hermano, si tú crees que al Señor le va a temblar la mano para corregirnos, permíteme decirte que no va a ser así. Si tú crees que el Señor lo va a pensar 2 veces, el Señor, para quitarme lo que me está estorbando para servir a Dios, no, hermano, no. El Señor puede y lo hace. Quitarnos lo que nosotros pongamos como un estorbo para servirle y para darle el lugar que a Él le corresponde. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, te lo podemos decir, te lo decimos, te lo dice tu hermano, con conocimiento de causa. Porque al Señor no le tiembla la mano para corregir, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos, porque Él nos creó, nos hizo para que nuestro corazón esté lleno de Él, de su presencia, de su palabra. Esperando, hermanos, que esto sea para la gloria de nuestro Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, hemos estado hablando del Evangelio, tenemos meses hablando del Evangelio, de un Evangelio verdadero, de un Evangelio real, del Evangelio bíblico. Vamos a usar esa gracia que Dios nos da. Vamos a orar, hermanos, por nuestras necesidades. Dios bendiga a nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Tiene sus luchas. Dios bendiga a nuestra hermana Alba, a sus familias, nuestra hermana Rocío, a todos, hermano, el hermano Arturo que pues se esfuerza, lucha también, pero tiene tantos impedimentos. Pero oremos, hermano, con fe, con convicción. He peleado la batalla, Señor. Señor, que todos peleemos esta batalla. Señor, que no quede nadie postrado. Señor, que no quede ninguno a medio camino. Que todos peleemos esta batalla. Que todos salgamos triunfantes en el nombre del Señor. Y que Dios obre en aquel lugar, hermano, y por los que han pedido oración. En aquel lugar se han acercado varios. Dios los bendiga a cada uno de ellos y sus familias. Entonemos nuestra alabanza sin más palabras. Haremos nuestra última oración. Al Señor yo le quiero ser.